¿Sí estamos ahí? ¿Hola? Sí, la sí se ve. escuchamos. Se ve la Sí, buenos presentación. días. Ustedes me dicen a qué horas iniciamos, son las 11 en punto. Ustedes me dicen si me permiten compartir pantalla. ¿Hola? Sí, muy buenos días. ¿Ya me terminaste de cenar? ¿Segura? Sí, me dicen unos que salí. ¿Segura? Sí, de verdad. Quiero que tenía esa. Ajá. Bueno, Ajá. sí, Ah, pero bueno. ahora sí. Bueno. Y como había tortilla también, Ajá. pues ya me la hice. Pesa. Hola, Bere, buen día. Hola, maestro, buen día. ¿Ahí me escuchan? ¿Alguien me escucha? Sí, hola, buen día. Una disculpa, primero que nada, acá con las fallas técnicas. Ok. Ok, pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos por, pues, a este llamado de la sesión académica del día de hoy, de esta Asociación de Enfermería Especializada en Cuidados Intensivos del Estado de Campeche, que somos filial a Menti. Pues para todos los invitados y nuevos invitados que siempre, algunos que han participado ya con nosotros y nuevos, que hoy pues tenemos algunos colegas que son de país de Honduras, si no me equivoco, hay de Honduras y de Perú que nos están acompañando el día de hoy por aquí. Y pues les damos la bienvenida y presentamos pues a una amiga, una gran compañera, una colega, una profesional. Ella es coordinadora también de sociales de la Asociación Mexicana de Enfermeras, Medicina Crítica y Terapia Intensiva, conocida como la MENTI, como todos la conocerán, la licenciada Berenice Pineda Periáñez. Realmente una especialista realmente en esta área de la ventilación mecánica, en todos sus rubros, y coordinadora pues de este tipo de diplomados, cursos, talleres y todo lo relacionado a la ventilación mecánica, y por lo cual hoy la invitamos pues a darnos ahora sí que compartir su experiencia en cuanto
al manejo de esta temática de lo que es la ventilación mecánica en el paciente neonato. Pues muchas gracias, Bere, por aceptar la invitación y pues te dejo con todos nuestros asistentes que el día de hoy nos están acompañando. Muchísimas gracias, amiga. Siempre pues un abrazote desde Campeche para México. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días, queridos colegas. Sin video. A toda la audiencia que hoy nos acompaña, agradezco infinitamente la invitación a la Asociación Filial Campeche, que siempre tiene esta energía de todos los días, estar en capacitación continua prácticamente en todas las áreas. Hoy vamos a compartir un poquito de la ventilación mecánica neonatal, que aunque para serles sincera es un tema inmenso cuando nosotros hablamos de ello. Si me permiten por ahí compartir pantalla. Sí, ya puedes compartir. Bueno, en sí ya se está compartiendo, solo después da apertura. Ok. Listo. Okay. Ok, perfecto. Pues iniciemos esta mañana. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Agradezco muchísimo la invitación al colega, amigo, el maestro Aníbal Puerto Arredondo por esta invitación. Hoy vamos a tratar un tema diferente. Aquí tengo una imagen de lo que es ventilación mecánica neonatal y por supuesto también las alternativas que tenemos para ello, como son CPAP neonatal, también en el cuidado, en el prematuro, en el recién nacido o neonato hasta los 28 días de nacido. Entonces vamos a iniciar esta charla el día de hoy. Sean todos bienvenidos y agradezco muchísimo la invitación. Cuando hablamos nosotros específicamente de ventilación mecánica, en general, yo siempre les he platicado, los que en algún momento hemos charlado, que cuando hablamos de ventilación mecánica, ya sea neonato, pediátrico o adulto, bueno, la tecnología indudablemente hoy nos gana en el sentido de que tenemos cada día más ventiladores mecánicos, cada día tenemos más tecnología en nuestras manos. Sin embargo, la clínica siempre va a ser el objetivo principal que nosotros debemos de tener en este tipo de pacientes. Y sobre todo, hablando del paciente neonatal, que es tan complicado, de pronto los que ya tenemos un poquito de experiencia, no me dejarán mentir que estamos aspirando, a lo mejor vemos el monitor y decimos, está saturando 92, 93%, aspiramos 10 segundos, 15 segundos, volteamos a ver el monitor y ya estamos en 60, en 40, en 50%. Es un paciente realmente, cuando nosotros hablamos del paciente neonato, es todo un mundo, es todo un tema, es todo el paciente crítico que no podemos abordar de pronto en una hora. Realmente debemos de hablar con él en hipotermia, realmente debemos de hablar con ellos en oxigenoterapia, en ventilación mecánica, en factor surfactante, en el neonato inmaduro o en el prematuro, en membrana hialina, en cantidad de atención en el soporte respiratorio, ya sea tanto con el ventilador, con el CPAP neonatal, que de ahí nace el CPAP neonatal, nace el CPAP de alto flujo, que hoy por hoy nos funciona tanto en el paciente críticamente enfermo adulto. Entonces, cuando nosotros platicamos de una ventilación mecánica neonatal, que son las técnicas que introducen de forma artificial a través de un tubo en la tráqueo, un volumen de gas al pulmón que será de mayor espacio muerto anatómico a una frecuencia menor de 150 respiraciones minuto, en modos de ventilación mecánica convencional o menor del espacio muerto anatómico en frecuencias elevadas, ahora en ventilación mecánica de alta frecuencia. Recordemos que cuando nosotros hablamos de ventilación mecánica neonatal, tenemos ventilación mecánica convencional, normal, la que nosotros utilizamos generalmente en el paciente adulto, donde utilizamos todos los principios básicos que ahorita vamos a tocar por ahí uno de ellos, y también utilizamos ventilación mecánica de alta frecuencia, totalmente una ventilación mecánica diferente, donde no programamos un volumen corriente, donde no programamos una frecuencia respiratoria, sino sencillamente con las oscilaciones a través de Hertz, es como nosotros ventilamos a este tipo de pacientes. Entonces, todas estas alternativas debemos entenderlas, entendiendo las peculiaridades del recién nacido, que debemos de tener claro el análisis en cuanto al manejo de este tipo de pacientes, donde tenemos una vía aérea mucho más corta. Recordemos que todavía el recién nacido no tiene cilios para calentar, filtrar, humidificar, que son todas las funciones
que hacemos de manera fisiológica los adultos. Entonces ahí es algo que debemos de tener claro cuando nosotros tenemos una ventilación mecánica neonatal, la humidificación, la unidad de cascada térmica o la unidad térmica, que es a lo que nosotros de pronto olvidamos en este manejo de pacientes. Por supuesto que también manejamos nariz artificial, obviamente mucho más pequeña, pero de pronto lo ideal es manejar un poquito más de humidificación en este tipo de pacientes. Menor ramificaciones, como les digo, y más fácil de distender y colapsar, con una distensibilidad mayor que la pared torácica, pero con una distensibilidad pulmonar menor por inmadurez del sistema surfactante pulmonar. Recordemos que aquellos pacientes prematuros no han alcanzado la madurez pulmonar y nosotros tenemos que ministrar factor surfactante justamente para alcanzar la madurez en este tipo de pacientes. La inmadurez de los sistemas enzimáticos antioxidantes, como es el equilibrio reparador, el crecimiento, favorecen que la ventilación mecánica induzca daño pulmonar de pronto, con producción de inflamación y una reparación peor, lo cual es los factores implicados en el desarrollo de displasia pulmonar. Algo que debemos de tener muy claro, la displasia pulmonar y la retinopatía, que también es un tema que vamos a tocar de manera específica, sobre todo cuando hablamos de la oxigenación. La hiperoxemia o las oscilaciones bruscas de la presión arterial de oxígeno también, que aumentan el riesgo de la retinopatía del recién nacido prematuro, y la hiperventilación con hipocapnia, que produce disminución del flujo cerebral, factor implicado en la etiopatogenia, obviamente, de la leucomalacia periventricular. Entonces, todas estas características, todas estas peculiaridades, nosotros debemos de tenerlas siempre claros en este tipo de manejo, en este tipo de pacientes. Estos hechos, bueno, pues dan lugar al desarrollo de conceptos de búsqueda de nuevas estrategias, como les decía, con nuevas, tenemos incluso cuando nosotros hablamos de soporte respiratorio neonatal, también pensamos en el óxido nítrico, por ejemplo, como la ventilación suave o mínimamente agresiva para evitar el volutrauma o barotrauma, hipercapnia permisiva, indicación estricta de la ventilación mecánica y extubación temprana o el empleo de la ventilación invasiva o presión de distensión continua nasal o CPAP nasal o presión positiva continua en la vía aérea, dependiendo cómo ustedes la ubiquen. Por eso ahorita al final vamos a tocar este tema del CPAP nasal porque es de vital importancia en este tipo de pacientes, en el manejo de este tipo de pacientes. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de la ventilación mecánica? De la misma manera que en los pacientes adultos, el principal objetivo obviamente va a ser gasométrico. Si nosotros hablamos de una insuficiencia respiratoria, por hipercapnia, por hipoxemia, tanto en el paciente neonato, lactante o pediátrico o adulto, vamos a hablar de corregir los gases arteriales. Incluso el monitoreo de la ventilación mecánica de la misma manera se va a iniciar a través de la gasometría arterial. Por ejemplo, la oxigenación, siempre vamos a mantenerlas en rangos de una presión arterial de oxígeno de 50 a 60 milímetros de mercurio. Obviamente también cuando nosotros ventilamos al paciente neonato, es importante tener nuestros indicadores de calidad, como son la capnografía y la pulso oximetría o oximetría de pulso, que debe de mantener o monitorear por arriba del 88 al 92% en el recién nacido pretérmino. Y la presión arterial de oxígeno de 50 a 70 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno de la hemoglobina 90-95 en el recién nacido a término. En cuanto al valor de la presión arterial de CO2, se puede aceptar valores en torno a 45 o 55 milímetros de mercurio aproximadamente, considerando siempre la hipercapnia permisiva, que obviamente es más elevada con el pH mayor a 7.25. Principalmente en la fase crónica de la enfermedad, como les decía, pueden ser muchas, insuficiencia respiratoria, membrana hialina, etc. Pero finalmente el objetivo de la ventilación mecánica va a ser el mismo, corregir o estabilizar estos gases arteriales. Importante la gasometría para el monitoreo y por supuesto para el ajuste de parámetros ventilatorios. Como les decía, en un primer momento aquí hablamos de la ventilación mecánica convencional, que va a ser la primera, ahorita vamos a tocar la de alta frecuencia, pero la ventilación mecánica convencional, como les decía, los nuevos respiradores o los nuevos ventiladores, aquí lo vemos, por ejemplo, un ventilador que yo utilizo en la unidad de cuidados intensivos para un paciente adulto,
también me puede funcionar para un paciente lactante, un paciente pediátrico o un paciente neonatal. La diferencia, por supuesto, va a ser en el cambio de el circuito, por supuesto, la modalidad. Recordemos siempre que les platico que la industria, la ventaja en lo que crece, en lo que nos ha crecido muchísimo la industria, es que un solo ventilador, un solo respirador mecánico, hablando de ventilación mecánica convencional, ya trae en el software adulto, pediátrico y neonato. ¿Qué vamos a hacer solamente? Dependiendo el centro donde nosotros trabajemos, en mi caso, que trabajo, por ejemplo, en nutrición, donde veo puro paciente adulto, a lo mejor tengo un software específicamente para ventilar adultos. Por ejemplo, en el Hospital General de Ticomán, donde hay una UCIN, donde hay cuidados neonatales, seguramente voy a tener un software específicamente para programar a este tipo de pacientes, obviamente diferenciando el tipo de circuito para no incrementar el espacio muerto. Las unidades térmicas funcionan exactamente de la misma manera, obviamente con parámetros y valores mucho más pequeños, calculando siempre qué tipo de paciente voy a ventilar, en qué casos está indicada la ventilación mecánica y en qué casos un CPAP neonatal. Entonces, los nuevos respiradores han facilitado siempre las nuevas modalidades, como les decía, ventilatorias. Sin embargo, empezamos con los mismos principios por presión o por volumen. En mi experiencia, la mayoría de los pacientes neonatales se han manejado por presión, pero todavía no conocemos cuál es la estrategia óptima para ventilar a los recién nacidos o al prematuro, sobre todo los más pequeños o inmaduros, siendo precisos estudios que aún no se valoran, como les decía, en la supervivencia, dependiendo del tipo de ventilación, si es a través de la convencional, de BAF o en este tipo de pacientes sin DBP, sino también el impacto en el neurodesarrollo de las nuevas estrategias del soporte respiratorio. Recordemos siempre al final que el ventilador mecánico también nos va a causar daños, también hay que calibrarlo, también hay que procesarlo correctamente y sobre todo para el manejo de este tipo de pacientes. Los principios siempre vamos a manejar los mismos, vamos a hablar también en un paciente neonato en una presión de la vía aérea, de la fuerza que ejerce sobre una superficie a lo que nosotros le programemos. Es de vital importancia, queridos colegas, que nosotros conozcamos el manejo, sobre todo en el paciente neonatal, como les digo, que es un paciente, es una rama completamente diferente, donde los cuidados, donde las programaciones, donde las dosis deben estar perfectamente calculadas por los efectos secundarios. Entonces, vigilar la presión inspiratoria pico, si realmente está levantando presiones elevadas, darnos cuenta en dónde está el tubo. Recordemos que en este tipo de pacientes no tiene neumotaponador, ahí no podemos estarle poniendo 5 de aire para mantener 18 de presión, ahí no tenemos un neumotaponador. Es importante la fijación a través de la bigotera para que no en una aspiración nos vayamos a traer el tubo orotraqueal, ya que no tiene fijación. Entonces, es importante estar verificando la presión inspiratoria pico. ¿Por qué estamos alcanzando una presión inspiratoria pico? Verificar realmente las zonas pulmonares, verificar campos pulmonares a través de nuestro estetoscopio, realmente revisar qué es lo que está pasando, si el tubo está correctamente en su lugar, si está asimétrico, si estoy ventilando los dos pulmoncitos, si no está acodado solamente de un lado, es importante. Y si lo está, hay que tomar la placa de tórax como monitoreo para saber en dónde está colocado exactamente y que no me esté levantando o elevando estas presiones pico. Mantener la presión meseta o la presión media son dos presiones de vital importancia, sobre todo en este tipo de pacientes, en los neonatos. Cuando ahorita hablemos de otro tipo de ventilación completamente, que es la de alta frecuencia, nos vamos a dar cuenta que ahí para medir la oxigenación, incrementar, disminuir o incrementar la saturación va a depender específicamente de los parámetros de la presión media de la vía aérea, que es completamente otro tipo de presión. Si en la convencional nosotros decimos, ok, no mejora la oxigenación, pues a lo mejor incremento la FiO2 directa, si es que la tuviera en un 40, 50 o 60%, la incremento a un 80, un 100%, o si ya tengo 100% de oxígeno programado, titulado en mi ventilador,
y no oxigena, ¿ok? Entonces empiezo a pensar en incrementar la PIP, por ejemplo, empezar a hacer reclutamiento para mejorar la oxigenación. Cuando hablamos específicamente de la ventilación de alta frecuencia, no, ahí vamos a vamos a incrementar la media para subir esa oxigenación, obviamente apoyado con un poquito de PIP, pero es otro tipo de ventilación. Entonces, estas dos presiones, sobre todo en el paciente neonato, es de vital importancia estarla monitoreando, tanto la presión meseta como la presión media. Recordemos que la presión media es el promedio de la presión durante el ciclo ventilatorio, inspiración, expiración. Mientras no existan resistencias inspiratorias ni expiratorias, es considerado como el determinante de la oxigenación, porque favorece el reclutamiento alveolar. Es el punto importante que nosotros vamos a estar manteniéndolo. En la presión al final de la expiración, la PEP o la PIP, como ustedes la manejen, presión de la vía aérea al final de la fase de la expiración normalmente es igual a la presión atmosférica. Recordemos que siempre va a iniciar de 0 y hay que estarla monitoreando, pero algunas veces en condiciones clínicas puede volverse positiva para permitir el reclutamiento de alveolitos colapsados. También es otro punto importante para la oxigenación. La autopip, también la autopip puede suceder si el flujo expiratorio no cesa antes de iniciar la siguiente respiración, puede producir un atrapamiento de gas. El volumen corriente en pacientes neonatos, recordemos que lo vamos a calcular por constantes mucho más bajas. Generalmente en los adultos tenemos constante de 6 a 8, por ejemplo, y para calcular volúmenes corrientes en un paciente adulto con una constante de 4 es suficiente. Cuando nosotros hablamos de un paciente neonato, son constantes de 4 a 5 máximo para calcular el volumen corriente ideal para ese tipo de paciente. Y de la misma manera vamos a estar vigilando que no haya fuga en el circuito, que no haya fuga en el tubo orotraqueal y estar vigilando que el paciente que no nos vaya a hacer lesiones ahí. La velocidad es del flujo, también de la misma manera el tipo de onda, lo vamos a programar en una ventilación mecánica convencional. El tiempo inspiratorio de la misma manera como lo hemos lo manejamos nosotros en el paciente neonato, también se divide en tiempo inspiratorio y en tiempo exhalatorio. La relación IE, que es la relación de duración-inspiración, y bueno, pues aquí la tenemos, significa el que es la expiración es el doble del tiempo de la inspiración, generalmente de 1 a 2, realmente ya cuando estamos en ventilación mecánica, recordemos que la vamos a encontrar 1-1, 1-2 o 1-3. La sensibilidad o el trigger, recordemos que en el paciente neonato, sobre todo, la complianza y la distensibilidad es mucho más manejable, no hay un daño pulmonar. Entonces es de vital importancia prefijar nuestros valores porque podemos hacer daño, causar un daño pulmonar severo, ya que nuestro paciente neonato de pronto no nos va a causar tanta resistencia y mantener presiones pico elevadas. Con la sensibilidad y el trigger de 1 a 2, lo más sensible que esté el ventilador para que en cuanto detecte el esfuerzo del paciente, automáticamente le mande esa ayuda. La indicación, pues la indicación siempre va a ser, hablando de neonatos, inicial, una frecuencia respiratoria de 40 a 60 en neonatos, 30 a 40 respiraciones minuto en lactantes, 30 a 40 respiraciones en niños y de 12 a 15 respiraciones en adolescentes. El volumen minuto es el volumen de gas que el respirador envía al paciente y en cada minuto de ventilación. Es importante tener en cuenta, como les repito aquí, en los factores de la administración del surfactante, porque recordemos que cuando nosotros vamos a administrar surfactante, primero vamos a aspirar, vamos a administrar ese factor surfactante que se va a quedar durante 24 horas, donde vamos a aspirar al menos que sea necesario, si no, vamos a mantener esas 24 horas sin aspirar, obviamente estarlo monitoreando a través de campos pulmonares y verificar cómo está. El empleo de la ventilación mecánica no invasiva y la presión de distensión continua nasal, como les decía, el CPAP, modifican las indicaciones también importantes de la ventilación mecánica. Por eso es importante ahorita tocar el CPAP nasal o el CPAP neonatal, porque generalmente el recién nacido con insuficiencia respiratoria, antes de pensar en ventilación mecánica, pensamos en un CPAP nasal. Los cuadros clínicos también con alteración central del estímulo respiratorio o capacidad muscular disminuida que afecten el intercambio gaseoso es una indicación de ventilación mecánica. Y eso es cuando hablamos de una ventilación mecánica convencional. ¿Qué hablamos en la ventilación mecánica convencional? ¿Qué tipo de ventiladores tenemos?
tenemos Viasys, en Viasys o Viasys, que es la marca de ventiladores que nosotros utilizamos, como son la VEA, el VELA, que son ventiladores específicos para este tipo de pacientes, Baby Doll, Baby Bird, T-Bird, también los de alta frecuencia. Bueno, los de alta frecuencia no se clasifican entre los convencionales. Los T-Bird, todos estos están clasificados en una ventilación mecánica convencional. Es el tipo de respiradores que tenemos para este tipo de pacientes y que además nos han funcionado bastante bien. Cuando nosotros hablamos de una ventilación de alta frecuencia oscilatoria, tenemos estos tres tipos de BAF. ¿Qué es BAF? Bueno, el BAFO, que es lo que les decía, la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, se considera una alternativa de tratamiento de insuficiencia respiratoria neonatal que requiere de ventilación mecánica. Es otra alternativa. Ajá, esta ventilación mecánica no requiere no le programamos una frecuencia respiratoria como tal, sino lo programamos en hertz. Cada frecuencia respiratoria equivale a 60 hertz por minuto. Entonces, es otro tipo de ventilación. Tenemos que entenderla ahí de diferente manera. Especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar difusa, si se aplica como terapia de rescate, como una estrategia de alto volumen pulmonar para conseguir un adecuado reclutamiento alveolar o un adecuado intercambio gaseoso. Sobre todo en el Instituto Nacional de Pediatría, utilizan mucho este tipo de ventilación. Y aquí tenemos el ventilador, como lo vemos, solamente contiene de una membrana, el circuito es mucho más pequeño, sin embargo, también consta de una unidad térmica. Como les repito, la importancia de humidificar la vía aérea en este tipo de pacientes. La indicación de la ventilación de alta frecuencia o del BAFO, bueno, pues muchos estudios aquí han mostrado la incidencia menor en este tipo de patologías de DBP al emplear BAFO o BAF desde el inicio de la ventilación mecánica. La mayoría no muestran diferencias significativas. En algunos se observa un aumento de riesgo neurológico y además los datos pueden estar influidos por algunas estrategias ventilatorias empleadas, ya que, como les repito, es otro tipo completamente de ventilación. En el momento actual, bueno, generalmente se utiliza como rescate, como les repito, de este tipo de enfermedades o fracaso de la ventilación mecánica convencional, como la membrana hialina, aspiración de meconio, neumonía, hipertensión pulmonar persistente neonatal o en el escape aéreo grave y hernia diafragmática. Es sobre todo donde se emplea esta estrategia de volumen pulmonares bajos. La respuesta del óxido nítrico inhalado en bajo puede ser mejor que la ventilación mecánica convencional en el recién nacido con insuficiencia respiratoria hipoxémica o con hipertensión pulmonar. Es donde más funciona sobre todo este tipo de ventilación. El inicio, bueno, hay que empezar, como les decía hace rato, qué importancia es estar vigilando la presión media de la vía aérea, porque al inicio empezar con presiones medias de 1 a 2 centímetros de agua por encima de la previa en la ventilación mecánica convencional o la misma si hay aire ectópico por ahí o la FiO2 utilizada en la ventilación mecánica convencional, ajustar la frecuencia según el respirador. Como les digo, aquí no son frecuencias respiratorias, aquí son hertz por minuto. Y bueno, así es como vamos incrementando, disminuyendo la oxigenación y checando y monitoreando nuestros volúmenes corrientes. Para la oxigenación, aumentar la presión de la presión media hasta llegar a la presión media máxima o óptima que nosotros creamos de acuerdo a la ventilación que estemos generando, a la oxigenación que estemos alcanzando, definida como la que permite vencer la presión del cierre alveolar, con lo que se consigue el reclutamiento alveolar máximo y con ello conseguir una FiO2 o con ello disminuir y titular esa FiO2. La FiO2 en el neonato, ahorita lo vamos a tocar, es una parte muy importante que de pronto a nosotros como recurso humano, como personal, como profesional de enfermería se nos olvida titular y el daño es severo. Si en el adulto es severo, en el neonato es un poquito más dañino. Entonces, la retirada de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Se puede retirar abajo cuando los objetivos gasométricos se mantienen con una FiO2 por arriba, aquí me falta un espacio, por arriba del 35% y una presión media a 8 centímetros de agua u otras mejorías del aire extraalveolar. Por supuesto, con todo el monitoreo hemodinámico
que mi paciente se encuentre con frecuencias cardíacas estables, con frecuencia respiratoria estable, que nosotros ya tengamos monitoreando la capnografía, la oximetría, etc. Y según también el electrocardiograma, el peso y la enfermedad residual hayan revertido o hayan corregido. Y se puede pasar a un CPAP, a un CPAP nasal o a una ventilación mecánica convencional sincronizada, ejemplo, un SIMD. Ya no vamos a hablar específicamente de presión control o volumen control, sino a una ventilación mecánica convencional sincronizada con este tipo de nuevas modalidades. Las indicaciones, bueno, en este caso, los casos clínicos, en la parte clínica, pues es mantener un buen reclutamiento alveolar, los espacios intercostales en la radiografía de tórax, es importante el monitoreo, estarla tomando para verificar cómo están los infiltrados y ver realmente si estamos ventilando correctamente. Con el empleo de la PEP o de la PIP para evitar el atelectrauma, o una estrategia de alto volumen pulmonar en bafo que evitar el volutrauma en un volumen tidal, como le decía, constantes de 4 a 6 mililitros kilogramo peso, de acuerdo a lo ideal para este tipo de paciente y disminuir el riesgo de lesión del pulmón. También en la BAF es conseguir la resolución del neumotórax o enfisema intersticial a la mejora de este último tópico de sobredistensión, compresión de los capilares pulmonares e hipoxemia por cortocircuito, ya sea derecho o izquierdo intrapulmonar. Los cambios de la presión parcial de CO2 dependen muchísimo del volumen minuto, el incremento o la disminución, el aumento de la PIP, de la presión inspiratoria pico, el volumen tidal y la frecuencia respiratoria disminuyen siempre la presión arterial de CO2. Recordemos el barrido o la eliminación con la frecuencia respiratoria y al aumentar el volumen minuto. Frecuencias respiratorias elevadas mayores a 80 por minuto pueden ser menos eficaces para disminuir la presión arterial de CO2 al aumentar el espacio muerto y o la aparición de la PIP invertida. Cuando recordemos la relación inversa, cuando en lugar de hacer 1-2, estamos haciendo 2-1. A eso le llamamos relación inversa y bueno, este no es precisamente el objetivo. Como les decía, la titulación, el oxígeno, el oxígeno y el estrés oxidativo, siempre se los hago hincapié, sobre todo cuando les hablo de la ventilación mecánica en adulto, la importancia del abuso del oxígeno en las unidades de cuidados intensivos. Si ya mi paciente cayó en paro, si ya se hizo el abordaje en RCP, si ya fue un abordaje de la viaria, una intubación de secuencia rápida, hicimos el traslado, ya mi paciente está en la unidad de cuidados intensivos, mi paciente está saturando 92, 94, incluso las últimas guías nos dicen que por arriba del 88%, la importancia de titular la FIO2 en el adulto es justamente el daño pulmonar que nos puede ocasionar. En el neonato todavía es de mayor estricta la vigilancia. ¿Por qué? Porque en condiciones fisiológicas una pequeña fracción de oxígeno consumido por la mitocondria se convierte constantemente en aniones radicales de superóxido. Recordemos siempre estos aniones radicales que hay que vigilar en la unidad de cuidados intensivos. El peróxido de hidrógeno, radicales de hidróxido y las sustancias reactivas de oxígeno, según Ross, que nos hace hincapié constantemente en ello. En condiciones normales, la mayor parte de estas moléculas es metabolizada por los sistemas de antioxidantes. Sin embargo, el uso de O2 adicional es esencial para la supervivencia de los recién nacidos prematuros con falla respiratoria hipoxémica y con un uso continuo. El O2 induce a estrés oxidativo debido a la producción de radicales libres. Entonces, el daño celular ocurre por superproducción de metabólicos citotóxicos o especies reactivas de oxígeno que dañan a los ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, carbohidratos, llevando a una remodelación estructural como ocurre en el pulmón, alterando así toda su estructura. Y recordemos que son recién nacidos, que son neonatos, que aún no cumplen aún siquiera 28 días. Sabemos que 2 de las enfermedades producidas por el uso de oxígeno en los prematuros son la retinopatía de la prematurez y la displasia broncopulmonar, de lo que he venido hablando desde atrás también, que afecta muchísimo cuando hablamos de la ventilación BAFO, el sistema BAFO. Son los 2 daños más causados por el recurso humano, que es importante que nosotros titulemos esa fracción de oxígeno en este tipo de pacientes, justamente por los radicales libres y el daño oxidativo que hacen.
La saturación, bueno, la saturación en los prematuros, según hay que titular ahí también la alarma para estar usando alarmas mínimas de 85% y máxima de 95% posteriormente empezar a titular la FIO2. Bueno, sin embargo, está bien establecido las condiciones que debemos tener aquellos que cuidamos a recién nacidos para disminuir el oxígeno, de mantener o minimizar la toxicidad de O2 y bueno, esto incluye, como les decía, mezclar el aire, siempre mezclar, revisar nuestros ventiladores, por eso es importante la mezcla de aire-oxígeno en este tipo de respiradores y por supuesto titular inmediatamente la concentración de O2, bajarla, verificar nuestros blenders, recordemos que todos los ventiladores deben estar calibrados de acuerdo al lugar donde nos encontramos, aquí en la Ciudad de México, que estamos a 2,400 metros de altura, los tenemos calibrados a 760 milímetros de mercurio. Los blenders también están calibrados de esa manera para hacer justamente la mezcla correcta. Hay que calentar, hay que humidificar, hay que medir la FIO2 que estamos ministrando a través de un oxímetro de línea para saber exactamente la concentración de oxígeno y si no, repito, con nuestros indicadores de calidad que son la capnografía y la saturometría. Usar el saturómetro de manera adecuada, estar vigilando este tipo de pacientes realmente que no estemos titulando oxígenos demasiado altos. Entonces, la condición fundamental para administrar el oxígeno es esa, humidificar, calentar, mezclar con aire comprimido y estarlo monitoreando constantemente para evitar dar oxígeno puro y evitar las concentraciones al 100%. Al menos sí sé que me van a decir que el oxígeno es suplementario, sí, pero recordemos que cuando hablamos de oxigenoterapia, hablamos de oxígeno suplementario por arriba del 21%, hasta un 100% con de diferentes dispositivos, pero con fines terapéuticos. En este tipo de pacientes hay que tener una mayor vigilancia. ¿Cuándo vamos a pensar en una extubación? Cuando hablamos específicamente de BAFO, bueno, es intentar extubar lo antes posible, siempre va a ser el protocolo, tanto en neonatos como adultos, intentar extubar, ese va a ser nuestro protocolo, lo que se mantiene en los objetivos gasométricos con una FIO2 por arriba del 35%, una presión inspiratoria menor de 15 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria de 20 a 30 por minuto en SIMB, por supuesto ya en esta modalidad. Recordemos que SIMB es una modalidad de ventilación mecánica convencional que a presión control o volumen control nos permite respiraciones espontáneas entre las programadas. Debe valorarse el esfuerzo respiratorio, el volumen entidad de las respiraciones espontáneas también, por supuesto ver la resistencia y la complianza de la vía aérea para verificar y monitorear si ya es momento de hacer una retirada de la ventilación mecánica. En los recién nacidos de muy bajo peso con enfermedad pulmonar residual hay que utilizar soporte farmacológico como estimulantes del centro respiratorio para justamente iniciar el disparo, la sensibilidad o ese esfuerzo respiratorio y el paciente pueda respirar solo. Y por supuesto pensar en un CPAP nasal o una ventilación nasal, que la vemos una ventilación mecánica no invasiva de manera nasal, que ya por ahí tenemos las puntitas que se ajustan perfectamente en modalidad de CPAP continuo, y el CPAP puede ser de manera no invasiva o de manera invasiva. En los cuidados del recién nacido, bueno, de la ventilación mecánica son muchísimos, pero bueno, es importante realizar un seguimiento de la oxigenación, la ventilación para evitar hipoxemia o hiperoxemia o hipocapnia, sobre todo en el BAFO, el seguimiento transcutáneo de la PCO2 y de la presión arterial de oxígeno facilita ver la respuesta de los cambios realizados y mejorar el reclutamiento alveolar a través de la gasometría, a través de la placa de tórax, a través de todo este monitoreo para verificar realmente que vayamos mejorando y por supuesto hacer la retirada inmediata. Realizar la radiografía de tórax las 2 a 4 horas de inicial a BAFO para comprobar el volumen pulmonar. No se recomiendan las aspiraciones traqueales sistémicas, como les decía, según la enfermedad, la auscultación pulmonar, a través de la valoración, la observación, la auscultación, la palpación, el monitoreo, verificar si realmente mi paciente requiere que lo esté aspirando. Recordemos que en la aspiración en este tipo de pacientes, de la misma manera, vamos a subir un 100%, una titulación de un 100%, 2 minutos, que es lo que nos da el respirador, ya sea convencional o el BAFO, y posteriormente vamos a iniciar la aspiración no más de 10 a 15 segundos, inmediatamente verificando el monitoreo
porque ese tipo de pacientes se nos desaturan muy rápido. Según la enfermedad de la auscultación, los cambios del volumen tidal también en los gases, los monitoreando. En BAFO, disminuir las maniobras de desconexión, como les decía, siempre aspirar con circuito cerrado, eso es lo ideal. Ya recordemos que todos los circuitos cerrados también ya nos traen para aspiración de secreciones. No se recomiendan tampoco lavados bronquiales en este tipo de pacientes. Sí, la unidad térmica, como les repito, es un costo-beneficio, porque de pronto este tipo de pacientes dicen, ok, pueden adquirir neumonía por ventilación mecánica, sin embargo, hay algunos pacientes con muy mal manejo de secreciones, entonces a lo mejor lo ideal es colocar una unidad térmica por 24 horas y posterior pensar en colocar una nariz artificial. Incrementar la forma transitoria de la presión media para mejorar la oxigenación hasta recuperar la situación previa y volver a bajarlo. Los gases inspirados deben estar siempre bien humidificados y calientes. No hay evidencia aún, sobre todo en los recién nacidos, la necesidad de sedación y analgesia sistémica en ellos, en este tipo de pacientes ventilados. En los recién nacidos a término con hipertensión pulmonar, en los que la manipulación les deteriora, pueden ser precisas a la sedación, incluso a la relajación muscular. En los cuidados específicamente de enfermería, aquí puse estos, que es la de alta frecuencia o la de la BAFO. Sin embargo, cuando nosotros ya hablamos y tenemos a un paciente neonato, los cuidados son muchísimos. Recordemos que este tipo de pacientes están en supino, pero la mayoría de veces también en prono, por anatomía. Ellos buscan siempre su posición en decúbito prono. Y es una manera también para ellos de comodidad, es la manera en la que ellos se encuentran también descanso y también de relajar un poquito las partes inferiores. También hay que dar a ellos, todavía hay algunas unidades de cuidados neonatales donde todavía se usa el cepillo dental, que ven que vibra, este vibrador, en teoría el objetivo es para lavarse los dientes de manera. Sin embargo, todavía le ponemos una gasita y todavía damos masajito justamente para dar un poquito de vibración y sea mucho más fácil la expulsión de secreciones. La movilización es de vital importancia en este tipo de pacientes justamente para que puedan estar expectorando. También la bigotera, estarla monitoreando, estarla cambiando, verificando para que no se vaya a salir nuestro tubo. Como les repito, no tenemos neumotaponador, aquí no podemos estar vigilando o midiendo la presión. Recordemos que los tubos son muy pequeños, de 2 a 3 French, a veces en un paciente neonatal, al menos que ya lleve ahí un mes medio, llega a ser hasta 3.5, pero generalmente de 2 a 3 French, que es la medida de un tubo, de la misma manera para la aspiración de secreciones, que lo hagamos de la misma manera con circuito cerrado. Si nosotros tenemos la administración de micronebulizaciones, se puede hacer absolutamente todo en este tipo de pacientes en cuanto al cuidado respiratorio. Podemos administrar desde Conviven, budesonida, sobre todo en este tipo de pacientes que utilizamos mucho Pulmicort budesonida como desinflamatorio cuando tenemos broncoespasmo, bromuro dipatropio, Conviven, de la misma manera lo podemos administrar, ya sea a través de micronebulizaciones. Nada más recordemos siempre que mientras nosotros ministremos micronebulizaciones, el flujo se va a disparar y la alarma va a estar sonando. ¿Por qué? Porque estamos ministrando un flujo extra. La aspiración de secreciones también de la misma manera que sea con un circuito cerrado, también en medida French, que vaya con el tubo para que no nos cueste mucho trabajo al pasar o no lastimemos cuando nosotros vayamos a aspirar. Siempre vigilando la oxigenación, siempre esperándonos después de la primera aspiración, 2 minutos, verificando que realmente el neonato se recupere completamente porque él se desoxigena demasiado rápido. Entre otros cuidados también, estar verificando que no tenga lesiones en las comisuras, que sería lo ideal, que no las tuviera, que no las realizáramos, claro. La titulación de oxígeno, vuelvo a recalcar en ello, y bueno, entre otros cuidados específicamente del paciente neonatal, específicamente respiratorio, son estos, y por supuesto mantenerlo a temperatura para que no se nos vaya a desaturar también. Las complicaciones son de la misma manera, el volutrauma, el barotrauma, el volutrauma por volúmenes elevados, la programación de presión elevadas también nos puede ocasionar barotraumas, el biotrauma, los daños Cili o los daños Billy, que son propios del ventilador. Por eso insisto tanto
en que nosotros para cuidar justamente las metas de protección pulmonar, no solamente en el paciente adulto, sino en el paciente neonatal, también es importante la calibración de este tipo de equipos, el ergonotrauma, el biotrauma, en el tubo endotraqueal, por supuesto que también la lesión en la vía aérea, que es lo que le estaba diciendo ahorita en los cuidados, la lesión en las cuerdas bucales, que el número de tubo orotraqueal también sea el correcto, y pues por supuesto si no vamos a ocasionar también estenosis y lesión en las cuerdas bucales. La sistémica, la neumonía, es bueno desde el momento que se intuba, las neumonías asociadas propias a la ventilación mecánica, la toxicidad por oxígeno y por supuesto las alteraciones hemodinámicas que van de la mano y que debemos de tener un monitoreo completo. Recordemos que cuando nosotros estamos ventilando, no solamente estamos alterando funciones específicamente pulmonares o valores específicamente gasométricos pulmonares. También recordemos ahí que por eso se nos vuelve mixta en cuanto al riñón, que se compensan mutuamente, pulmón, riñón, pero también tenemos las ventriculares, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, etc. Los volúmenes inyectables también se alteran con este tipo de presiones. Por eso es importante mantener siempre las presiones medias estables. De la misma manera que nos interesa mantener presiones medias de tensión arterial importantes en 65 milímetros de mercurio, de la misma manera las presiones medias en la ventilación mecánica son de vital importancia para evitar justamente el daño a otros órganos. No solamente hablamos de una función pulmonar, sino también de una función ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, etc., que nos alteran todo el intercambio gaseoso. Es importante estar monitoreando todo el hemodinámico. No sé si en este tema tengan alguna pregunta. Por aquí veo varias preguntas, pero no sé exactamente. Hola, buenas tardes. Sí. Me presento, soy Gaby Pérez de aquí de Campeche. Estoy apoyando a Aníbal. En el chat tenemos una pregunta de Alicia Ortiz que pregunta: ¿cada cuándo se cambia la cánula? Específicamente la neonatal pasa exactamente como los adultos. En mi experiencia, al menos que se haya salido el tubo, que ustedes y los que tengan un poquito más de experiencia con los pacientes neonatales, que ven que de pronto están moviendo las manitas y demás, y bueno, la jalan y como les repito, no hay nemotaponador, la sacan, es la única manera en la que se cambia una cánula en este tipo de pacientes. De ahí, la cánula desde que se aborda en la intubación hasta que se extuba. Al menos que tenga muy mal manejo de secreciones, se tape por secreciones, estemos levantando presiones pico muy elevadas, son como los criterios para decir, ok, a lo mejor es la cánula la que está tapada y hay que cambiarla. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, que la ponga en el chat, por favor. Y pues mientras... Voy a abrir, aquí ¿Sí? estoy con ustedes, lo leo, voy a abrir CEPAP, Ok. voy a pasar al otro tema. Aquí les dejo una bibliografía recomendada y pues bueno, déjenme, yo los leo en lo que voy abriendo el otro tema. Mientras, nada más les recuerdo, por favor, registrarse en la liga de asistencia que está puesta en el chat. Recuerden identificar bien si están desde su teléfono. Hay manera de accesar igual al chat para que puedan registrarse. Para obtener la constancia, pues es necesario que aparezcan en el registro. Tenemos 53 participantes y hasta ahorita en la liga únicamente tengo 40 registros. Entonces, por si alguien por ahí no ha podido todavía registrarse, que ponga en el chat o que abra su micrófono un minuto para decir que no ha podido, para ver cómo podemos auxiliar. Ok. Pues entonces, continuando, como les decía, con todas las alternativas que nosotros tenemos para el manejo respiratorio de este tipo de pacientes, tenemos específicamente CEPAP neonatal, que ahorita lo vamos a ver desde siempre, como yo les decía, nuestra experiencia desde el neonato hasta el adulto. Hoy por hoy ya no solamente tenemos CEPAP neonatal como de Fisher & Paykel, hoy también tenemos CEPAP en los ventiladores, hoy tenemos CEPAP también que de pronto nosotros solemos armar. Y bueno, son las otras medidas terapéuticas y aquí les voy a presentar primero el de adulto para que más o menos ustedes se vayan haciendo a la idea. Y ahorita hablamos específicamente del neonatal, que de hecho por los pacientes neonatos agregamos, bueno, realmente se creó, aquí tengo toda la evidencia en lo que ahora ha sido en los adultos,
Y bueno, lo voy a poner a ver si lo escuchan, si no me avisan. Puede tener un diálogo hablado porque solo se proyecta el video. Solo está corriendo el video, no tiene audio. Y bueno, de la misma manera que esto ha sido una garantía en el paciente adulto, que muchos me preguntan alguna vez, Bere, ¿qué te parece ventilación mecánica no invasiva versus sistema de alto flujo? Esta es la razón por la que muchas veces le digo sistema de alto flujo. El paciente se acopla de manera extraordinaria al sistema, mejora la oxigenación, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la taquicardia, etc. Sin embargo, todo este sistema inició a través del uso neonatal desde siempre. Es como ha ido funcionando en el apoyo respiratorio a neonatos prematuros, en la posextubación o como opción de primer dispositivo en el distrés respiratorio en este tipo de pacientes. Desde siempre inició con ellos y bueno, hasta hoy la evidencia, como lo acabamos de ver, todos ellos los dicen New England, etc., los beneficios que ha tenido no solamente desde el paciente neonato, sino hasta por hoy en el paciente adulto. Los expertos hoy por hoy dicen CPAP en el paciente neonato o sistema de alto flujo. Sin embargo, en el paciente neonato con algún tipo de insuficiencia respiratoria, ya sea por hipercapnia o por hipoxemia, ambos sistemas son extraordinarios como ventilación para este tipo de patologías. El CPAP, como lo conocen de pronto, en este tipo de pacientes no es precisamente una mascarilla, sino va aunado o sellado en la nariz y por ahí programamos un CPAP, una presión positiva continua en la vía aérea, una presión y una FiO2. En la cánula nasal, bueno, todavía es mucho más extraordinaria porque lo vemos. Lleva un flujo, obviamente cuando hablamos de un CPAP o cuando hablamos de un sistema de alto flujo, hablamos por arriba de 35 litros minuto. Sin embargo, este oxígeno, este flujo va precalentado y eso hace que el paciente se acople mucho más rápido a este tipo de sistemas. La evidencia, bueno, desde siempre, como les decía, aquí ya la tenemos desde el 2011, 2013, y creo que a partir del 2019, a partir de la pandemia, ha sido un sistema donde tenemos mucho mayor evidencia en que disminuye la frecuencia respiratoria en tanto tiempo, disminuye la frecuencia cardíaca, incrementa la oxigenación, disminuye la disnea, disminuye la retracción supraclavicular, hay una mejora asincronía tóraco-abdominal, disminuye la sincronía tóraco-abdominal en menos de 30 minutos. Es un sistema que sobre todo en los pacientes neonatos ha funcionado bastante bien.
Las técnicas, bueno, pues aquí las tenemos basadas en el flujo, donde tenemos un flujo fijo. Todos los bebés del grupo en este tipo de estudio con cánula nasal recibieron una dosis inicial de 8 litros minuto, y una vez comenzó la fase de la terapia, mejoró muchísimo hasta 4 litros minuto aproximadamente. Basadas en el peso, también los bebés que recibían flujo en mayor menor de 2 litros kilogramo peso en minuto demostraron una descarga rápida de los músculos respiratorios, y bueno, pues ha ido mejorando muchísimo, también a discreción del médico. El médico también, esto según el New England, puede irlo calculando, ya sea por flujo, ya sea por el peso, y bueno, pues combinar las dos, que también es una manera de calcular estos flujos en este tipo de pacientes. La aplicación, pues una amplia gama de flujos administrados, ya lo vemos aquí, cómo van mejorando desde la fuente de la referencia que tenemos hasta la descripción de la categoría, quién lo hace y por qué lo hace. Recordemos que todo esto es basado en evidencia. En nuestra institución, específicamente, nosotros armamos este sistema de alto flujo, que como ustedes lo pueden ver, es realmente una barra de nosotros, de enfermería, donde solamente colocamos un blender, aire, oxígeno, hacemos la mezcla, pasa exactamente en el barrido, calienta y llega al aire humidificado. Todo lo que le compramos en este caso, Fisher & Paykel, son las cánulas para administrarlo. Pero nosotros tenemos ahí armados unas 10, 15 barras que durante la pandemia ha funcionado muchísimo. Entonces, CPAP neonatal en evidencia desde siempre, no tengo la menor idea exactamente la fecha de qué año. CPAP neonatal ha sido extraordinario en el manejo de este tipo de pacientes, y bueno, pues las alternativas en el manejo de la ventilación mecánica convencional, desde bafo, óxido nítrico, etc., es una amplia gama, y por supuesto el paciente neonatal es un paciente de cuidado crítico mucho más, un mundo completo donde es otro mundo, sencillamente del paciente crítico adulto al paciente crítico neonatal. No sé si tengan alguna duda. Había algunas en el chat, me voy a permitir leerlas. Sí, claro. De hecho, igual pedían si podía poner un momento más la bibliografía. Ok, entonces venir atrás. Proyectarla para quien quería tomar nota. Respecto a la fe bucal en el neonato, es recomendable el uso de clorexidina. Hoy en día recuerden que el uso de clorexidina no está recomendado siquiera en adultos. Es como una discrepancia. Si yo te contesto que sí, en estos momentos me vas a decir que deberíamos de tener un poquito más de evidencia. Para nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, no sé si alguno de ustedes en algún momento han rotado por la unidad de cuidados intensivos, nuestro protocolo, nuestras directrices en el paciente intubado son justamente esas. Lavado bucal con clorexidina, hacemos perfectamente el cepillado normal, y una media hora después aplicamos disparitos de unos 5 o 6 disparos de clorexidina, e incluso movilizando el tubo, etc., y es una de nuestras directrices. Sin embargo, INER y últimamente hay ya artículos completos donde nos dicen que el uso de clorexidina no está recomendado. Específicamente en los neonatos, yo creo que sí habría un barrido más severo de capa de entobacteriana, que en el neonato no la tiene. Entonces, en mi experiencia, yo siempre vi que al menos a mí me tocó hacer lavados bucales normales, y muchas veces sencillamente con agua, para evitar justamente el barrido de la flora. Preguntan igual, aparte de nuevamente compartir la bibliografía, con respecto al uso de nariz artificial en la ventilación del neonato, por el espacio muerto, el peso de la nariz. Sí, es correcto. Lo ideal es justamente que nosotros utilicemos unidades térmicas, como les decía. Sobre todo recordemos que el neonato no tiene todavía desarrollados cilios, no hace el calentado, el barrido, etc. Entonces lo ideal siempre en ellos es utilizar unidad térmica. Dice que se recomienda realizar primero las micronebulizaciones y aspóspiras.
Primero las micronebulizaciones, hay que, a veces dicen, ok, tiene demasiadas secreciones y le voy a dar administrar medicamento. A veces no son con solución salina, a veces son con medicamento. Recordemos que justamente en este tipo de pacientes las micras son muy pequeñas y llegan a vías aéreas basales. Entonces lo ideal es primero pasar las micronebulizaciones, el medicamento claro que va a llegar, se va a adherir a través de las partículas y también al mismo tiempo la humedad va a humidificar las secreciones y va a ser mucho más fácil de aspirar y corremos y disminuimos el riesgo de que nuestro paciente se desature. Esa es pregunta de Mariela. Pregunta igual José Juan López Cabral. ¿El tamaño adecuado del circuito de aspiración cerrada? Pregunta sobre el tamaño. Sí, va a depender mucho, colega, de el tubo que tengas. Si el tubo que tienes es de 3.5 French, que es el más grande, pues de la misma manera debería de ser el aspirador de secreciones. Digo, no pasa nada si tu tubo es de 3.5 French y a lo mejor tu aspirador de secreción va a ser de 2.5 o de 3 porque no tienes de 3.5. Recordemos que si es de 3.5, si se iguala te va a costar muchísimo pasar para poder aspirar. Entonces, lo ideal es que si tienes 3.5 en tu número de cánula de French, tu aspirador con el que vas a realizarlo sea de 2 para que puedas manipular adecuadamente. Okay. Mariela, Alicia Ortiz pregunta, ¿el circuito cada cuándo se cambia? Ese sí, mucho a criterio de nosotros. ¿Por qué? Porque si de pronto hay pacientes que no tienen tan mal manejo de secreciones y no pasa nada si utilizamos ese circuito 24 horas. Sin embargo, cuando tenemos un mal manejo de secreciones que están demasiado adheridas, que están demasiado pegadas, por ejemplo, si el paciente está intubado por neumonía, recordemos que el tubo orotraqueal siempre va a ser un cuerpo extraño en el que nuestro organismo nos va a estar diciendo, esto no es mío, y el moco es un mecanismo de defensa para decir, tengo que expulsarlo. Entonces, mientras tengamos siempre un tubo orotraqueal, vamos a tener secreciones porque para nuestro organismo es un cuerpo extraño. Entonces, si tenemos un mal manejo de secreciones, donde nuestras secreciones son demasiado verdosas o amarillentas, seguramente vamos a cambiar el circuito en el turno, si es que así lo valoramos, si vemos que están demasiado pegados, si vemos que tratamos de aspirar, están levantando presiones pico elevadas y dicen, ok, intento aspirar, las secreciones están muy feas, entonces es criterio para decir, en mi turno voy a hacer un cambio de circuito cerrado. Y si no, cada 24 horas. Gracias. Mariela pregunta, respecto a los volúmenes y capacidades pulmonares, neonatales es difícil encontrar bibliografía que hablen al respecto. ¿Pudiera darnos alguna recomendación? Sí, claro, incluso si quiere ahorita, creo que por aquí tenía una, que justamente era la que había utilizado mucho, aquí la pueden ver, ahorita se las dejo para que la revisen, aquí tengo desde sistema bajo, y bueno, es específicamente de tanatología. No sé si ahí la alcanzan a ver. Ya nos está proyectando su pantalla, pero si gusta, le envío mensaje ahorita y puede compartirnos por WhatsApp para subírselos en el grupo y que ya no vaya a quedarse perdido en el chat. Ahorita le envío mensaje. Sí, perfecto. Algalis Griego pregunta, ¿cómo evitar que entre agua a la cánula de alto flujo a través del circuito de hilos calientes? Mucho, vamos a colocar el brazo. A ver, repítame ya sé, ya la entendí. Sí, porque el circuito cerrado tiene, el circuito de ventilación mecánica estamos monitoreando la temperatura justamente para no quemar la vía aérea. Entonces aquí lo que tenemos que utilizar, colega, y estar súper pendientes en el brazo. Colocar el brazo de la manera que quede, justamente el brazo quede a un lado de la nariz artificial. ¿Para qué? Para que el brazo lo sostenga más arriba y en esta forma venga el circuito, aquí venga el tubo orotraqueal, el circuito cerrado y aquí vamos a colocar el brazo para que justamente la humedad regrese a las trampas y no pase a tu vía aérea, porque si pasa a tu vía aérea o llega a tocar el sensor de temperatura, te va a estar suene en la cascada que está mojado. Muchísimas gracias. También aquí dice, ¿cuál es la presión de aspiración recomendada en neonatos con ventilación mecánica? ¿Cuál es la presión de aspiración recomendada? Pregunta Carla Hernández. ¿Cuál es la presión de aspiración recomendada en neonatos con ventilación mecánica?
Regulada, Carla, yo creo que no más de 30, 40. En los adultos manejamos, acuérdate, en la presión del vacío, en 100, en 150. Los neonatos, lo más bajito que tú puedas para justamente evitar el colapso, y mucho menos cuando estamos ministrando factor surfactante. Lo ideal es que la presión esté no más de 40, no más de 50. Ya sé que te va a costar un poquito más aspirar, pero lo ideal es que la presión en neonatos esté bajita para que no colapsemos. Ok, pues muchísimas gracias. Yo sé que si hay alguna otra pregunta, de verdad le agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos que haya sido igual de su satisfacción el compartir este sábado con nosotros. Le están Por enviando igual supuesto. muchísimas gracias. Es una manera de estar juntos a través del internet, ¿no? Entonces, pues, Yo sé, no, y yo sé que la ventilación mecánica es muy grande. Compleja. Yo sé que si no sé, específicamente hoy hubiéramos hablado de BAFO, o BAF, como ustedes quieran llamarlo, es un tema, yo creo que de 2 horas. La ventilación convencional es de 2 horas. El cuidado de enfermería, específicamente la ventilación mecánica, es también muy amplio. A lo mejor no alcanzamos en 1 hora justamente abarcar todo el tema de lo que es el manejo en el paciente neonatal. ¿Por qué? Porque son muchísimos cuidados, como les decía, verificar nuestras presiones, verificar la temperatura, el monitoreo gasométrico, radiológico, etc. en este tipo de pacientes es muy complicado. El mundo del neonato, del neo, es muy grande, entonces de pronto manejarlo así realmente es muy poquito para todo lo que tenemos que manejar nosotros en los cuidados y el manejo y en la programación, los ventiladores, los cuidados, etc. es muy grande. Al contrario, muy agradecida con ustedes, colegas, y ahorita les hago llegar la bibliografía y el archivo. El archivo, entonces, por WhatsApp les vamos a poner en el grupo. Nuevamente, antes de despedirnos, les recuerdo registrarse en la sesión, en la Liga de Registro de Asistencia, y me voy a permitir, con permiso de la ponente, proyectar nuestro cartel de algunos de los cursos que tenemos próximamente. Pues estos cursos, uno de ellos específicamente es igual sobre ventilación mecánica. Ahorita me avisan si lo pueden observar para que también estén atentos. Entonces, si lo ven ahí, ¿se ve, verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, Sí, claro. entonces, pues es un... El colega, claro, Emanuela Remis, que hemos trabajado muchas Exactamente. veces en los cursos, taller, también es extraordinario en el manejo de la viaria y en el manejo de la ventilación mecánica, por supuesto. Sí, entonces recuerden, esta es una sesión mensual, pero pues es importante que pues poco a poco vamos adquiriendo más conocimiento y más competencias. Entonces pues tenemos facilidades de pago, porque pues ahorita sabemos que la situación está difícil. Pueden separar su cupo con esta cantidad, con 500, y ir pagando hasta la fecha en que esté. También les invitamos a hacernos socios para poder hacer uso de todas estas actividades con un acceso preferencial económico. Pues les agradecemos muchísimo su presencia, igual a ti, Bere, como siempre, deseándote mucha salud, pues mucha luz en tu camino, y a todos igual nos despedimos. Y les recuerdo nuevamente, antes de salir, regístrense en la Liga de Asistencia. Muchas gracias, Bere. Excelente tarde y saludos desde el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán.
Si ya se han registrado en la Liga de Asistencias, agradeciendo su participación y su presencia.